Los saludo nuevamente, entonces, para nosotros es un agrado comenzar esta primera capacitación que busca fortalecer la fiscalización en humedales costeros, en playas, en dunas, y que está dirigida a las capitanías de puerto, en esta primera instancia, la Capitanía de Puerto de Arica y OS5 de Carabineros. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia de los ecosistemas de humedales, del borde costero y de las amenazas que afectan a la biodiversidad. Lo anterior para mejorar la aplicación de la orden ministerial número 2 que prohíbe el ingreso de vehículos motorizados al borde costero. Para dar inicio, voy a dejar con usted a Juan José Donoso, él es jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que nos dará unas pequeñas palabras. Muchas gracias, Jimena, y muy buenos días a todos, a todos los presentes aquí en esta capacitación. Quiero decir a nombre del Ministerio del Medio Ambiente que para nosotros es un especial agrado poder darle la bienvenida en esta primera instancia de capacitación que busca especialmente fortalecer la fiscalización en humedales costeros, playas y dunas. Y para nosotros es importante partir diciendo que este taller nace como una instancia de colaboración público-privada, además que nos parece muy valioso, obviamente en el marco del convenio de cooperación que tenemos con Directemar como Ministerio de Medio Ambiente, pero que es apoyada además por el proyecto GEF de humedales costeros, así como la red de observadores de aves y vida silvestre de Chile, la ROC, acá presente, así como también la red hemisférica de reservas para aves playeras, la RAP, también presente acá, y nos parece que en ese sentido este trabajo público-privado tiene un valor especial en lo que hoy día nos tiene reunidos. Quiero saludar especialmente también al capitán de navío, a Luis Felipe Gracia, del Departamento de Asuntos Internacionales de Directemar, secretario ejecutivo del Comité de Administración Marítima, y al teniente Marcelo Suárez, que es su jefe del OS5 de Carabineros, que hoy nos acompañan, así como a todos los profesionales de la Capitanía de Puerto de Arica, a quien está dirigida esta capacitación, especialmente. Y muy brevemente me gustaría enfatizar que el tránsito vehicular en zonas costeras es un tema grave para la biodiversidad de nuestro país. Ustedes saben que provoca la destrucción de nidos de aves, el atropello de polluelos, de especies de menor tamaño que habitan en playas de humedales, y lo anterior no solo pone en peligro el ciclo de vida de las aves en particular, sino que la biodiversidad en general, alterando además seriamente esos paisajes, y una situación que se repite a lo largo de Chile en playas y humedales eh, que están presentes en nuestro territorio. Como bien dijo Jimena, la orden ministerial número 2 del Ministerio de Defensa prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en playas, dunas costeras, litorales, ríos y lagos, reconociendo la biodiversidad que estos ecosistemas tienen para la biodiversidad. En ese sentido, es grave ver que con frecuencia vehículos motorizados están presentes en las playas, tanto por irresponsabilidad como muchas veces por desconocimiento. Por lo que en ese sentido creemos que urge fortalecer la fiscalización en torno a estas malas prácticas y poder sensibilizar a los organismos competentes y a la ciudadanía sobre los peligros que esto genera, y en especial en un escenario donde una parte de la ciudadanía está cada vez más consciente de estos temas y haciéndolos ver en redes sociales, en los medios, y se ha ido generando una mayor conciencia de lo que significa. Esta necesidad entonces motiva este programa de capacitación que hoy damos inicio, el que en su primera fase se va a enfocar en 5 humedales pilotos: el humedal del río Yuta en la comuna de Arica, el humedal de Elqui en Coquimbo, el humedal de Huentelauquén en la comuna de Los Vilos, el humedal de Mantagua en la comuna de Quinteros y el humedal del Yali en la comuna de San Antonio. En estas capacitaciones se va a entregar información al personal de las capitanías de puerto con jurisprudencia en estos humedales y al OS5 de Carabineros, a modo de lograr una mejor fiscalización de la orden ministerial número 2. Posteriormente tenemos planificado las siguientes fases del programa: profundizar en otras materias a fiscalizar, como por ejemplo el control de especies exóticas invasoras, que es otra amenaza muy importante a la biodiversidad del país, la respuesta a eventos de contaminación, entre otros
entre otras situaciones, junto también con ampliar el alcance territorial del programa hacia otras regiones de nuestro país que también necesitan, a las que necesitamos llegar con este tipo de capacitación y sobre las que necesitamos fortalecer nuestra capacidad de fiscalización. Por eso quiero terminar diciéndoles que esperamos, en particular, a nombre del Ministerio, del proyecto GEF de Humedales Costeros, que esta sea una jornada de aprendizaje mutuo, una instancia que permita fortalecer la gestión de nuestros humedales costeros y el trabajo que día a día muchos de ustedes desarrollan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan José. Bueno, vamos a dar las palabras también al capitán Luis Felipe Gracia, que es secretario ejecutivo del Departamento de Asuntos Internacionales de Directimar, quien también nos dará unas breves palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias, Jimena. Bueno, yo a nombre de la Dirección General del Territorio Marítimo quiero agradecer primero a Juan José Donoso por sus palabras y también la participación del personal de la Capitanía de Puerto de Arica y también de Carabineros de Chile del OS5 de Arica. Me interesa contarles que esta iniciativa nace de un convenio de cooperación que se empezó a discutir aproximadamente hace un año entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Directemar, con la intención de formar mesas de trabajo para poder abordar aquellos problemas que pueden ser en común y que de alguna manera necesitan una participación conjunta, no solamente entre el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también con otras instituciones, como el caso de Carabineros y otros ministerios que también están involucrados en las materias que nos competen. A raíz de este convenio surge la necesidad entonces de establecer estas mesas de trabajo, y se han establecido hasta ahora 2 mesas de trabajo que son bastante importantes. La primera es en la cual estamos participando en este taller, que es la mesa de trabajo sobre fiscalización de áreas marinas costeras protegidas y humedales costeros, y en esa mesa de trabajo específicamente surgió esta necesidad de poder capacitar a la gente que no ha tenido en su etapa de formación, ni tampoco en una instancia de capacitación dentro de su carrera o dentro de su formación, materias relacionadas con humedales costeros. Yo reconozco que en el caso nuestro, en la etapa de formación, nosotros sí vemos algo relacionado con el acceso de vehículos a la playa, dentro de lo que son las concesiones marítimas, y de alguna manera también en capacitación hemos tenido participación o instrucción sobre la fiscalización que se debe hacer a los vehículos que ingresan a las playas. Esto puede ser un poco más específico y yo le agradezco al Ministerio de Medio Ambiente que nos dé la posibilidad de poder instruirnos, sobre todo en las materias que son de humedales costeros. En humedales costeros yo diría que estábamos bastante al debe, y así que espero que esta actividad nos permita efectivamente adquirir los conocimientos necesarios para, en propiedad, después poder fiscalizar y ejercer las tareas que la ley nos impone, o que de alguna manera nos exige, ¿no es cierto?, para cuidar no solamente el medio ambiente, sino que también la fauna que se encuentra en los humedales costeros que están dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima. La otra mesa que está establecida, que si bien es cierto no está muy relacionada con esta, pero puede ser de interés de usted, es una mesa sobre ruido submarino. Así que, sobre todo para el personal de la Armada y la Capitanía de Puerto, si ellos tienen alguna inquietud o alguna duda respecto de construcciones que se pueden hacer en el borde costero, hay una mesa sobre ruido submarino que también está siendo desarrollada mensualmente en reuniones con el Ministerio, donde van saliendo directrices y algunas materias que pueden ser interesantes. Yo al personal nuestro lo insto a poner atención, a tomar apuntes en lo que pueda ser necesario. Los felicito, yo sé que de alguna manera es un poco sacrificado tener que estar dedicando tiempo a capacitación cuando estamos en una situación de excepción constitucional, donde nos están exigiendo un montón de tareas distintas a las que tenemos habitualmente, pero es un sacrificio que vale la pena y espero que sea bastante fructífera esta tarea. Le agradezco también a la gente que está específicamente relacionada con esta actividad, a Jimena, a Claudia, a Juan Luis del Ministerio de Medio Ambiente, y espero que todo, digamos, salga bastante bien. Así que muchas gracias
Y le doy el paso a Jimena entonces para que podamos partir con la actividad. Les deseo éxito. Gracias. Muchas gracias, capitán. Bueno, con esto vamos a comenzar con la capacitación. El programa de hoy considera capacitaciones seguidas de un conversatorio donde esperamos puedan compartir experiencias y desafíos en torno a la aplicación de la Orden Ministerial número 2. Para comenzar con las exposiciones, doy el pase a Diego Luna. Él es especialista en conservación de Manonet, quien presentará un contexto en el que se desarrolla este programa. Entonces, Diego, te doy el pase para que puedas comenzar con tu presentación. Gracias. Muy cortito. Primero, saludar y agradecer al personal de las gobernaciones marítimas, de DINMAR, las capitanías de puerto y el OS5, ¿verdad? Que nos están acompañando hoy. Valorar también la alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente, Directemar, el proyecto GEF, Humedales Costeros, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, y nuestra red hemisférica de reservas para aves playeras. Es una red, una estrategia internacional que tiene como misión conservar a las aves playeras y sus hábitats a través de una red de sitios en las Américas. Tenemos hoy día 117 áreas en 17 países y 5 de esos sitios están en Chile. Y me sumo a los agradecimientos, ¿verdad?, al personal de las gobernaciones marítimas, de la DINMAR, de las capitanías de puerto, del OS5 de Carabineros que están participando hoy. Para nosotros es muy valioso contar con vuestro apoyo en estas tareas, en estos desafíos de conservación. Valorar también la alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Directemar, el proyecto GEF Humedales Costeros, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, ¿verdad? Hay una alianza acá muy importante donde se suman esfuerzos, se articulan capacidades. Y contarles solo muy breve como contexto que las aves en general y las aves playeras en particular muestran hoy día fuertes declinaciones y tendencias poblacionales negativas a lo largo del mundo, digamos. Entre otros aspectos por la pérdida y deterioro de hábitats. Y necesitamos propuestas, o más bien respuestas urgentes para conservar y recuperarlas antes de que sea tarde, ¿verdad? Es como una verdadera carrera contra el tiempo poder conservar estas aves. Una de esas respuestas es poder erradicar de plano el tráfico de vehículos en playas y humedales de Chile, ¿verdad? De modo de que las aves puedan tener los espacios físicos esenciales para cumplir sus ciclos de vida, es decir, nidificación, descanso, alimentación, reproducción, ¿verdad? Y esto implica dos aspectos. Uno, fortalecer la fiscalización, ¿ya? Por eso estamos con ustedes acá hoy tratando de sumar estos esfuerzos, fiscalizar hoy día el cumplimiento, ¿verdad?, de la prohibición del tráfico de vehículos en playas y dunas de Chile es esencial, pero también implica un cambio cultural, ¿ya? Días atrás vimos, ¿verdad?, en las redes sociales, por ejemplo, una publicación en la cuenta de Instagram de Cernatur del Maule, donde accidentalmente había una promoción de turismo en las dunas de Putú con un vehículo 4x4, ¿verdad? Eso generó un gran revuelo en redes sociales, Cernatur tuvo que bajar la foto. Eso nos está mostrando que hay un cambio cultural, a pesar de la publicación de la foto, hay un cambio cultural, hubo una presión en las redes sociales por no promover esta práctica, de alguna manera por condenar esta práctica. Entonces, junto con la fiscalización también estamos trabajando en eso, en el cambio cultural, ¿verdad? En promover el respeto de nuestro patrimonio natural, la conservación de nuestro capital natural. Y en ese sentido contamos entonces con el apoyo de Directemar, del OS5, en este desafío. Necesitamos además, como les decía, que la ciudadanía tome conciencia de los impactos que esta práctica genera, el tráfico de vehículos en las playas genera, tanto en términos de patrimonio natural, en términos de biodiversidad y también de riesgo para las personas, ¿no?
Así que agradecerles mucho y desearles que tengan una exitosa jornada. Muchas gracias, Diego. Bueno, para comenzar ya con las presentaciones, Shannon Montesino e Ivo Tejeda, ambos de la Red de Observadores de Ave y Vida Silvestre de Chile, la ROC, expondrán sobre humedales costeros, biodiversidad y sus amenazas. Así que les doy pase, Shannon y Ivo. Ya, bueno, muchas gracias. Como decía Jimena, mi nombre es Charo Montesino, yo coordino el programa de aves acuáticas y de humedales en la ROC, en la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, y a continuación voy a compartir una breve presentación acerca de los humedales costeros, esto como a modo de introducción, sobre su relevancia, sobre la importancia de estos ecosistemas, también algo sobre la increíble biodiversidad que albergan y sobre algunas de las principales amenazas que los afectan. Luego ya hacia el final de la jornada vamos a poder profundizar un poco más en este último aspecto de las amenazas. Para comenzar, ¿qué son los humedales? Bueno, existen diferentes definiciones con leves variaciones, pero en términos generales, tanto la legislación nacional como la Convención Ramsar a nivel internacional los describen como zonas donde el agua es el principal factor que controla el medio y también a los organismos asociados a este. En otras palabras, los humedales son superficies de tierra que se mantienen inundadas de forma temporal o permanente, cuyas aguas pueden ser dulces, salobres o saladas, y también se pueden encontrar de forma estancada o corriendo, como en el caso de los ríos, por ejemplo. De esta manera, los humedales se definen como un sistema híbrido entre lo acuático y lo terrestre. De toda el agua del planeta, más del 97% es agua salada y se encuentra contenida en los océanos, mientras que solo alrededor del 2,5% es agua dulce, y de esta la mayor parte se encuentra contenida en casquetes polares, congelada en glaciares también, es decir, de forma inaccesible al uso humano. Otra porción de ese reducido porcentaje de agua dulce se encuentra también en depósitos subterráneos, y finalmente menos del 0,1% del total de agua dulce se encuentra disponible en humedales como reservorios de agua accesibles al uso humano. En Chile, si bien, como decía, los humedales cubren un pequeño porcentaje de la superficie del planeta, son extremadamente esenciales, bueno, tanto a nivel global, así como también para nuestro país. En nuestro país, el Inventario Nacional de Humedales ha catastrado un total de 40.378 humedales, lo que corresponde a aproximadamente 1.317.000 hectáreas. Sin embargo, este valor no considera los humedales de islas oceánicas, de turberas o mallines en el sur austral, y de hecho, de forma más reciente, el inventario más reciente del Ministerio del Medio Ambiente describe ya 5,6 millones de hectáreas de humedales aproximadamente en Chile. Bueno, en nuestro país también podemos encontrar distintos humedales, algunos continentales, asociados a valles o humedales altoandinos también, y también, por otra parte, humedales de tipo costeros. Nosotros ahora, para efectos de este programa, nos vamos a centrar particularmente en estos últimos, en los humedales costeros. Los humedales costeros, como este que se ve en la imagen de fondo, se definen como ecosistemas en los que entra en contacto el agua de origen continental con el agua del océano, con el agua del mar. En Chile se ubican así en toda la zona costera entre el continente y el océano Pacífico, y esto incluye las extensiones de marisma, las planicies intermareales, las zonas de intermareal rocoso, praderas salinas, los estuarios, las desembocaduras de ríos también, como la de la imagen, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué estos humedales reciben como una atención especial en términos de su relevancia? Desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, desde las utilidades y beneficios que estos ecosistemas representan para el ser humano,
Los humedales se consideran importantes porque proveen numerosos bienes y algo que se denomina como servicios ecosistémicos, los cuales se conocen de regulación, de soporte, de provisión y también algunos culturales. Voy a detallar a continuación ejemplos de esto. Estos servicios ecosistémicos lo que hacen, lo que logran finalmente es permitir nuestra existencia, nuestra sobrevivencia como seres humanos, y se relacionan, por ejemplo, a la capacidad, en el caso de los humedales, de almacenar grandes volúmenes de dióxido de carbono. De hecho, los humedales son uno de los ecosistemas que presenta los más grandes depósitos de carbono natural en el planeta. Además, también los humedales contribuyen en la depuración de aguas, en el ciclaje de nutrientes y en el control de inundaciones, sin duda. Esto último, respecto al control de inundaciones, resulta muy evidente en humedales costeros, ya que estos humedales, debido a la ubicación que tienen y a su conformación, son los que permiten estabilizar las costas y las protegen de cierta manera ante tormentas y ante otros fenómenos meteorológicos, lo que logra reducir la magnitud de algunos impactos frente a eventos como marejadas, tsunamis o crecidas de ríos también. En particular, los humedales costeros presentan además una fuerte relación con los flujos de agua subterránea, ya que suelen ser las zonas de recarga o de descarga de los acuíferos en una cuenca. Por otra parte, continuando un poco con esto de los servicios ecosistémicos que ya mencionaba, los humedales costeros, como otros tipos de humedales, también representan servicios de provisión. ¿Qué quiere decir con esto? Servicios de provisión en términos de la recolección de agua, de materiales como hierbas, juncos, madera. Además son también cruciales para la agricultura y la pesca y por tanto representan un alto valor económico. Así también soportan otros servicios que tienen más relación como de tipo cultural, ya que representan escenarios idóneos para la educación, para la recreación, incluso para la espiritualidad, muy asociados a la cosmovisión de algunos grupos humanos. Bueno, pese a la importancia de estos ecosistemas y a la enorme cantidad de bienes y servicios que proveen al ser humano, los humedales han sufrido drásticas reducciones de su superficie global en las últimas décadas, y hoy se reconocen de hecho como los ecosistemas más amenazados del mundo. Las tendencias para los humedales en general y también para los humedales costeros son negativas. Hace algunos años las estimaciones indicaban que en el último siglo la extensión total de humedales del planeta se redujo en al menos un 64%, mientras que ya de forma más reciente el último informe IPBES del año 2019 señala una reducción de más de un 85% de este tipo de ecosistemas a nivel global, lo que es bastante. En Chile esta situación no parece ser distinta, como sabrán, hay diversos casos documentados que evidencian el deterioro, el relleno o sencillamente la desaparición de algunos de estos ecosistemas. Bueno, ¿qué factores han incidido en estas cifras? Algunos de los principales factores que impulsan la pérdida de humedales, tanto en Chile como en el mundo, son el cambio de uso de suelo, esto para dar paso principalmente a la agricultura y al pastoreo de ganado, también el relleno y la desecación para desarrollo de infraestructura, para infraestructura industrial, inmobiliaria y otros usos también. Y también otros factores que a menor escala merman el estado de los humedales y que contribuyen en su degradación con un impacto como una tasa un poco más lenta, se podría decir. Son también, bueno, el tránsito de vehículos, sin duda, la presencia de basura, las especies exóticas invasoras en los ecosistemas, la presencia de ganado, incendios, extracción irregular de vegetación, por ejemplo, entre otras.
Bueno, y adicionalmente, otro factor de amenaza que se considera es la fuerte influencia que actualmente tiene el cambio climático sobre los humedales costeros, ya que esto se asocia mucho a cambios que podría ocasionar en los regímenes de precipitaciones, así como también incluso en la variación del nivel del mar. Bueno, en síntesis, los humedales costeros representan algo como una cadena de sitios de gran valor ecológico, son de relevancia sociocultural también por sus paisajes, por los múltiples servicios ecosistémicos que proporcionan a los seres humanos, pero a la vez son también muy frágiles y se encuentran expuestos a fuertes presiones humanas, como ya mencionábamos recién. En cuanto a su biodiversidad, a la biodiversidad que albergan y a la importancia de esta, les voy a contar brevemente un poco acerca de qué es lo que se pierde cuando desaparecen estas superficies de humedales, que ocurre particularmente también en humedales costeros. Como mencionamos al inicio, los humedales son algo como un ecosistema de transición entre ambientes acuáticos y ambientes terrestres, por lo que sirven de hábitat para una amplia variedad de seres, tanto organismos acuáticos como terrestres. Y de hecho, solo los humedales, solo estos ecosistemas de agua dulce, sirven como hábitat para más del 40% de las especies del mundo a nivel global. Por eso se describen como uno de los ecosistemas más diversos. En Chile, los humedales costeros albergan a numerosas especies, y en esta ocasión voy a hacer referencia solo a algunos representantes, los más representativos, por decir, los más típicos de flora y de fauna de estos ecosistemas costeros. Respecto a la flora, ciertamente esta varía a lo largo del país, según la latitud, pero en términos generales, en estos cuerpos de agua usualmente vamos a encontrar totoras y juncos, como las que aparecen acá representadas en las imágenes, suelen ser los grupos que dominan en este tipo de ecosistemas, mientras que en sus inmediaciones también es posible encontrar otras especies como los quiscos, ambrosias, especies de hierbas también que suelen acompañar a la vegetación de las playas y dunas, como la hierba sosa, las docas, etcétera, entre varias otras. En cuanto a la fauna, los humedales costeros proveen hábitat para diversos grupos, como decía, ya tanto animales acuáticos como terrestres, y algunos de ellos, muchos de ellos son endémicos de Chile. ¿Qué quiere decir este término de endémico? Es que son especies que solo habitan en nuestro país. Si son endémicos de Chile, solo habitan en Chile y en ningún otro lugar del mundo. Así también existen incluso endemismos regionales, a veces algo que es endémico, por ejemplo, de la región de Valparaíso, quiere decir que esa especie solo se encuentra allí y en ningún otro lugar del mundo. Por eso esta alerta, esta relevancia de proteger particularmente estos grupos de especies. Acá en la imagen doy cuenta de algunas de las especies endémicas de Chile que podemos encontrar asociadas a humedales costeros, como la rana chilena, como el lagarto llorón, la culebra de cola larga. Bueno, estas tres en particular son endémicas, pero también podemos encontrar muchos otros grupos, incluso mamíferos, invertebrados también, algunos mustélidos como el quique que aparece acá en la imagen, microroedores, o sea, micromamíferos, perdón, roedores como el degu, marsupiales como la yaca, felinos también, incluso se han reportado gatos huiña en cercanías, en inmediaciones de humedales, generalmente en los que están un poco más asociados a zonas de boscosas, de bosque costero. E incluso también es posible encontrar murciélagos, especies de murciélagos asociadas a estos ecosistemas. Por último, en cuanto a las aves, los humedales costeros destacan por albergar una gran cantidad de especies de este grupo, y de hecho son los ecosistemas más diversos en lo que respecta a esta clase de animales. En ellos
podemos encontrar diferentes aves acuáticas como las que aparecen acá, cisnes, algunos zambullidores como picurios, gualas que aparecen en la imagen, taguas, muchos patos también, pelícanos, gaviotas y gaviotines, entre varias otras. Bueno, a continuación, Ivo Tejeda, mi compañero, va a comentar con mayor detalle acerca de este grupo de especies, acerca de sus ciclos de vida y de la relevancia de estos ecosistemas para este grupo, en términos de las afectaciones que sufren por motivos del tránsito de vehículos en zonas de playas, de dunas y de humedales costeros en general. Te doy el pase, Ivo. Gracias, Sharon. Bueno, mi nombre es Ivo Tejeda y yo les voy a hablar sobre, les voy a contar algunas historias sobre aves para las cuales los humedales costeros constituyen un hábitat fundamental para parte o la totalidad de su ciclo vital. ¿Bien? Entonces espero, ojalá, entusiasmarlos con algo que a mí y a mucha gente le fascina, que son las aves. Y eso, espero que les haga sentido, que muchos de ustedes probablemente si están en la costa normalmente las habrán visto, quizás no con tanta atención, detenimiento, pero seguro que cuando vuelvan van a poder fijarse y ponerle un poquito más de atención. La primera historia que les voy a contar es sobre el pilpilén común y el chorlo nevado, que son dos aves playeras que encuentro fascinantes. Son aves estrictamente costeras, solamente las podemos encontrar en la playa en Chile, en los sectores sobre todo de playas y dunas, desde el extremo norte hasta Chiloé, en el caso del chorlo nevado, que es el que aparece a la izquierda, y hasta Magallanes, en el caso del pilpilén común, aunque en general no se ve por la zona de Aysén. Pero básicamente son aves que en la región de Valparaíso, donde están, se van a poder observar en las playas. El pilpilén común tiene este característico pico rojo macizo y por eso es un ave muy fácilmente identificable, ¿no?, en la playa. Tiene el plumaje blanco por abajo y negro por el lomo y estas patas rosadas, con un ojo bien particular también, si lo ven amarillo, con un anillo rojo alrededor del ojo. Esta es como la escena normal de un humedal costero que ofrece buenas condiciones para los pilpilenes. Normalmente en el invierno están agrupados y en la primavera-verano forman parejas, entonces se pueden ver de esas dos formas distintas. Y aquí, como ven, comparte el hábitat con otras aves, como en este caso gaviota garuma o los perritos que se ven ahí al fondo, pero forman parte del paisaje natural de nuestras playas. En el caso del chorlo nevado es una ave mucho más pequeñita, tiene también la guatita blanca y el lomo más oscuro, pero un pico mucho más pequeñito, lo que indica que se alimenta tiene una dieta distinta al del pilpilén, ya vamos a hablar sobre eso. Y mide solamente 15 centímetros, ¿no? Es un ave bien pequeñita que pasa muy desapercibida, pero que a veces se puede ver caminando, corriendo en la playa. Es bien parecido el chorlo nevado a otros chorlos que son habitantes también de esta zona, como el chorlo de collar o el chorlo de doble collar, que es un ave que se reproduce también en el Yali, tiene unas pequeñas colonias ahí, o el chorlo semipalmado, que es un ave que viaja desde Norteamérica todos los años para Chile. Pero son estas pequeñas avecitas playeras que se pueden ver ahí a lo largo de la playa. Y nótense lo desapercibido que pueden pasar. Aquí vemos un conjunto de chorlos nevados en
en una playa que está bien concurrida, pero que, miren, si se fijan, ahí hay bastantes ejemplares, pero que desde lejos podrían, digamos, pasar completamente desapercibidos ahí en la playa. El pipilén común y en general todas las playeras tienen una dieta que se asocia fundamentalmente a su pico, ¿ya? Y en este caso este macizo pico de color rojo anaranjado está especialmente adaptado para romper productos bastante duros, como pueden ser algunos crustáceos o algunos moluscos. En inglés se le llama oyster catcher, o en español, también en España, ostrero, que quiere decir que es un ave que está especializada en comer ostras, aunque en verdad su dieta es un poquito más variada, pero tiene esa característica que está asociada a productos que son bastante duros y necesitan bastante fuerza para abrirlos y llegar al alimento. En el caso del chorlo nevado, es un ave que tiene este pico más finito, pequeñito, y normalmente consume algunos artrópodos, unas pulguitas, algunos gusanitos, invertebrados, ¿no? Entonces tiene este otro alimento que busca no solamente en las rocas, ¿no? Sino que también, por ejemplo, aquí está posado en unas algas, lo que es bien interesante porque estas algas naturales, que naturalmente varan en la playa y que empiezan, pareciera como que se pudren, ¿no? y que están ensuciando la playa, también son una fuente de alimento, dado que allí empiezan a aparecer muchas mosquitas, invertebrados, que son los que estos chorlos nevados aprovechan para comer, ¿no? Entonces, muchas veces es interesante pensar que estas limpiezas totales de las playas básicamente también limpian las fuentes de alimento para algunas aves. Estos chorlos, o sea, el chorlo nevado y el pilpilén, tienen esta característica de que se reproducen en la arena, en una pequeña depresión que hacen en la arena o en las dunas, sin ninguna construcción y sin ninguna protección. Y eso es algo que los hace sumamente frágiles ante intervenciones humanas como el tránsito vehicular. Tienen temporadas de reproducción que varían un poco, pero básicamente van entre agosto, septiembre y marzo, lo que nos habla un poquito de estos periodos que son más sensibles y en los cuales vale más la pena focalizar los esfuerzos de fiscalización en las playas. Fíjense, por ejemplo, cómo es un nido de pipilén común. En esta zona de duna, normalmente cercano a las partes que tienen un poco más de vegetación, pero no sobre la vegetación, sino que de forma aledaña solamente. Y son 2 o 3 huevitos puestos en esta depresión, realmente en este hoyito, sin prácticamente ninguna otra elaboración. Algo similar pasa con el chorlo nevado, solo que como este es de menor tamaño, son huevos mucho más pequeñitos. También dos o tres huevos, y fíjense en la imagen a la derecha, el pichón pasa totalmente desapercibido y tiene un plumaje que es igual a la arena. Y esto habla un poco de las características que tienen muchas de las aves playeras, en las que son blancas por abajo, pero por toda la parte de la espalda, el lomo, adquieren un plumaje que es muy similar al hábitat en los cuales ellos están. Algunas de estas aves, por ejemplo, que se reproducen en sitios muy distintos donde pasan la temporada de invierno, que sería nuestro verano, que ya lo vamos a ver, son estas aves migratorias que se reproducen en Norteamérica, mudan las plumas para tener un plumaje que es sumamente similar a la vegetación o a las rocas que de alguna forma caracterizan los lugares donde se reproducen. Pero básicamente esto nos habla de que estas aves pueden pasar totalmente desapercibidas para alguien que pasa y transita por la playa o las dunas.
Aquí hay unas fotos aéreas satelitales de dos de estos humedales de las zonas en las cuales probablemente ustedes concentran su labor. Tanto en Mantagua como el Yali, nosotros podemos ver reproducción de algunas de estas aves, y normalmente están en las zonas de dunas, ¿ya? Que están un poquito después de la zona de más alta marea. Los polluelos también son sumamente frágiles y pasan, y tampoco se ven mucho. Pese a que son aves similares, el cholo nevado y pipén tienen unas estrategias de reproducción un tanto distintas, dado que el cholo nevado, esta pequeña pelucita que es diminuta, la cría recién nacida, ya es capaz de escaparse y empezar a alimentarse sola, al poco rato después de haber salido del huevo. En el caso del pipilén común, es un ave que va a depender de sus padres durante aproximadamente, al menos fuertemente durante el primer mes de vida, ¿ya? Entonces normalmente lo van a ver así, agachadito, como tratando de ocultarse en la arena, esperando que alguno de los padres le traiga el alimento. Ahora, estas aves están sujetas a distintas amenazas, como los perros, el tránsito vehicular o el tránsito y actividades por personas de forma recreativa en las playas, y asimismo por el desarrollo inmobiliario, que en muchas zonas ha básicamente destruido el hábitat de dunas, que es fundamental para estas especies. Entonces, estas son algunas de las escenas que podemos ver a lo largo de las costas del país, ¿no? El tránsito vehicular, basura, tránsito de caballos, lo que causa, a fin de cuentas, la destrucción de huevos o el atropello de pollo, ¿ya? Y esto en el caso cuando el hábitat todavía está disponible y no cuando ya ha sido de alguna forma destruido para el avance inmobiliario. Estas dos aves se encuentran clasificadas según el Reglamento de Clasificación de Especies. En el caso del pipilén común, como casi amenazada, es decir, hay un llamado de atención, y por otro lado, en el caso del cholo nevado, como vulnerable, ya que tiene una población bastante más pequeña. Y es bien decidor que en el caso del cholo nevado, en la región de Valparaíso, solamente se ha encontrado reproducción durante la última década en un par de sitios, ¿ya? En el Yali y en alguna playa en el extremo norte de la región de Valparaíso. Y eso quiere decir que todas las otras playas, incluyendo la desembocadura del río Maipo, Algarrobo, las playas más de Viña o Valparaíso, que son más transitadas por la gente, o algunas más grandes como Quintero, la playa en Mantagua, Quintero, no existe reproducción o no se ha confirmado reproducción de esta especie durante los últimos años, pese a que es un hábitat apropiado para su reproducción. Y eso quiere decir que a lo mejor esta especie ha estado ya abandonando esos sitios, dado que no son propicios hoy en día para reproducirse. La segunda historia que les quiero contar tiene que ver con estas aves playeras que realizan unos viajes maravillosos, fascinantes, en lo que se conoce como sus migraciones. Existen fundamentalmente dos tipos de migraciones que tienen buena parte de las aves playeras en Chile. Unas de ellas son las migraciones neárticas o boreales, que quiere decir que son aves que se reproducen en el extremo norte del continente, en el norte de Canadá, Alaska, y viajan todos los años a Sudamérica y visitan nuestras costas, y se quedan durante muchos meses aquí en nuestras costas. Y existen otras migratorias que son australes. Son aves que se reproducen en el extremo sur del país, en la región de Magallanes, también en la parte argentina, y que durante el invierno, durante nuestro invierno, dadas las condiciones menos amigables de temperatura y de alimento de esas zonas, hacen un viaje hacia
hacia el norte por las costas. En este segundo caso, por ejemplo, estaba hablando del chorlo de collar o el chorlo de doble collar, ¿no? Que se reproducen ahí en la región de Magallanes, y las podemos encontrar en bandadas a veces bastante numerosas en playas de la zona central, zona norte del país. En el caso del chorlo de doble collar es bien interesante porque, pese a que es un ave que normalmente se reproduce en el extremo sur, también hay algunas poblaciones reproductoras en algunos sitios de la zona centro, como es el Yali, y entiendo que en algunos lugares de la sexta región, alguna vez en Cartagena también se observó la reproducción. Entonces es bien interesante lo que pasa con esa ave, que se puede reconocer por sus dos collares, ¿no? bien visibles. Y en el caso de las aves neárticas o boreales, hacen unos viajes que son realmente increíbles, ¿no? Ahí abajo aparece el zarapito de pico recto, que es un ave que, si bien se puede encontrar en la zona central, en general es más numerosa en varios humedales de Chiloé y en Bahía Lomas, en Tierra del Fuego, donde hay bandadas de miles de ejemplares. Y esta ave hace un viaje de más de 9.000 kilómetros sin parar, sin descansar, un viaje que le toma varios días, ¿no? En este caso, un ejemplar que con un dispositivo de seguimiento tecnológico pudieron apreciar que hizo ese viaje entre Chiloé y Kansas, en Estados Unidos, a la vuelta de su viaje. Y básicamente estas aves que se reproducen en Norteamérica, pero que durante su invierno, o sea, nuestra primavera y verano, están aquí en Sudamérica, en las costas de Chile, podemos decir que también nosotros somos, o sea, esas playas son su casa, puesto que no es que pasen por aquí un mes y después se vuelvan, sino que en general algunas de ellas pasan más tiempo en las playas y costas de nuestro país que en sus sitios de reproducción en Norteamérica. Entonces, para que estas aves puedan cumplir sus ciclos biológicos naturales, tienen que tener las condiciones adecuadas, tanto en sus lugares de reproducción, en los lugares donde descansan en algunos casos, porque a veces hacen parada a lo largo de su migración, y en los sitios donde pasan la primavera, verano, y recargan energías para emprender el viaje de vuelta. Y eso nos habla un poco de las complejidades que tiene conservar este grupo de especies, y cómo debemos cuidar estos distintos lugares a lo largo de sus rutas migratorias. Algunas otras especies que cumplen estas características de grandes migrantes neárticos, por ejemplo el playero ártico, que hace un viaje de 16.000 kilómetros entre el Ártico y Tierra del Fuego, donde el mayor sitio, el sitio más importante para esta especie, para la población que se reproduce en Norteamérica, está en Bahía Lomas, ahí en Tierra del Fuego. Este pajarito, el playero blanco, probablemente lo conocen. Es un ave del tamaño de un celular que pesa menos de 100 gramos y que increíblemente viaja cerca de 10.000 kilómetros. Y este es un ave que siempre van a poder apreciar a través de la conducta, puesto que no sé si a lo largo de la playa han visto unas bandadas enormes de estos pequeños pajaritos que persiguen las olas. Entonces persiguen las olas cuando retroceden, buscando alimento, y después escapan de la ola cuando avanzan nuevamente, ¿no? En algunos lugares, como la desemboco del río Maipo, por ejemplo, hay registros de bandadas de hasta 8.000 ejemplares a lo largo, que básicamente está ahí, o sea, hace un paso transitorio durante su viaje de migración, aunque hay poblaciones que se quedan ahí durante toda la primavera y verano. Entonces hay bandadas de unos 1.000, 2.000 ejemplares de forma permanente en la primavera y el verano. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen estos viajes tan increíbles, ¿no? Y básicamente las aves playeras migratorias tienen adaptaciones fisiológicas de su cuerpo que les permiten ser
excepcionalmente hábiles y están perfectamente adaptadas para hacer estos viajes. Entonces pueden acumular mucha reserva, mucha grasa, aumentan temporalmente el tamaño de sus músculos, así como la capacidad cardíaca. Entonces de alguna forma desarrollan al máximo lo que necesitan para hacer estos viajes, y aquello que no van a ocupar durante los días, semanas que estén viajando, como el estómago, o el hígado, o la musculatura de las patas, la reducen, ¿ya? Entonces tienen estos cambios fisiológicos que se producen para prepararse para hacer estos viajes. Hay más de 30 especies neárticas, es decir, que se reproducen en el hemisferio norte, que llegan a Chile. Algunas de ellas les van a ser bien conocidas, como quizás el zarapito común, que tiene este pico curvo y es bien habitual verlo en las playas. Algunas quizás un poco menos, como el pitotoy chico, el payero de ver, el payero volvepiedra, pero básicamente decir que hay un conjunto bien amplio de especies de este tipo que visitan nuestras playas. Ahora, para hacer este viaje, necesitan estas aves tener este equilibrio entre zonas que les permitan descansar y alimentarse, ¿ya? Entonces, para hacer estos viajes de 8.000 y 10.000 kilómetros, para que esta migración sea exitosa, los sitios que ellos eligen deben tener unas condiciones muy adecuadas de comida, ¿ya? Como en el caso de esta playa, en la región de Coquimbo, y a su vez de descanso, donde puedan reposar, puesto que en la medida que haya perturbaciones, no van a hacer van a gastar energía en escaparse y van a perder ese tiempo para alimentarse, ¿ya? Y en este caso, como vemos, es una playa que pareciera ofrecer las condiciones óptimas para alimentarse, pero no para descansar, puesto que se ven las huellas del tránsito vehicular, ¿ya? Y las consecuencias de eso tienen que ver con que algunos de estos playeros blancos probablemente no van a ser capaces de hacer el viaje de vuelta con éxito y van a morir en el camino. La migración finalmente es un viaje peligroso también, no solo increíble, sino que muy peligroso, y hay bastantes ejemplares que no logran concluir ese viaje. Bien, la tercera historia que les quiero contar son sobre otros habitantes de los humedales costeros, que son las gaviotas, gaviotines y rayadores. Y aquí hay un conjunto bien diverso de aves que son parientes entre sí, pero que cada una tiene sus características bien particulares. Aquí una muestra, en la parte de arriba se ven gaviotas. Cuando uno piensa en una gaviota, quizás ahí como el de la izquierda arriba, que es una gaviota dominicana, es un ave como bien común, bien habitual, que pareciera no tener poco interés, pero la verdad es que la cantidad de gaviotas que existen son bastante variadas, y les voy a contar un poquito de algunas, ¿ya? Y también de sus parientes, los gaviotines, que como se ven los tres de abajo a la izquierda, que son más estilizados, tienen el pico alargado, y también el rayador, que es otro pariente que tiene un pico especialmente adaptado para buscar sus presas en las aguas, como les voy a contar. La gaviota garuma es un ave que en la zona centro se puede ver generalmente en invierno, y es una ave que pareciera ser un poquito fome, es grisácea, con la cabeza un poquito pálida, más blanquecina, pero que tiene una característica increíble, que es que se reproduce en la mitad del desierto de Atacama. Y básicamente llega a veces hasta 100 kilómetros al interior, en el norte de Chile. Las únicas colonias estables que se conocen en el mundo están en la región de Antofagasta, y deja sus huevos en la mitad de la arena del desierto. Y eso también quiere decir que está especialmente adaptada esta gaviota y sus pollos para resistir unos calores tremendos esto ocurre en el verano, en el desierto de Atacama. Y durante el invierno, normalmente esta gaviota se desplaza un poco más hacia el sur, y se distribuye a lo largo de las costas de Chile y Perú.
formando a veces bandadas bien gigantescas de cientos o miles de ejemplares. Otra especie de gaviota que probablemente pueden haber visto, porque es un habitante súper normal y numeroso de los humedales costeros de la zona centro y norte de Chile, la gaviota de Franklin, que se reproduce en las zonas de los grandes lagos de Norteamérica, ahí en Estados Unidos, y año a año hace este viaje, al igual que las otras aves playeras de las que hablábamos, durante su invierno. Y a partir de octubre la podemos observar desde Arica a los Lagos, y es probablemente la única migración de un ave que se puede observar de buena forma en tiempo real. Entonces, si por estas fechas empezamos a observar hacia el mar, vamos a poder ver en algunos días estas grandes bandadas de miles de ejemplares de gaviota de Franklin que van volando a unos pocos cientos de metros o algún kilómetro de las costas en dirección norte a sur. Y normalmente esta gaviota va a hacer paradas para descansar o quedarse durante la primavera-verano en los humedales costeros. Y hay algunos humedales como en Aconcagua, por ejemplo, o sea, la desembocadura del río Aconcagua, o la desembocadura del Maipo, donde podemos ver a veces bandadas de 15 a 20 mil ejemplares, lo cual es increíble. Hay otra gaviota bien parecida, que es la gaviota Cowell, muy reconocible también por esa capucha negra que tiene durante el periodo reproductivo, y que esta sí se reproduce en la zona central de Chile y en la zona sur, normalmente en pajonales, ahí como se ve en la foto a la izquierda. Es algo que podemos observar súper bien, por ejemplo, en el humedal de Cartagena, aquí en la zona centro, donde hay colonias numerosas de esta especie, y al igual que otras gaviotas, es cleptoparásita, y eso quiere decir que roba la comida a otras aves, ¿no? Otra especie, ya pasando a los gaviotines, en este caso gaviotín elegante, por su forma estilizada y por unas crestitas de plumas negras que se le ven peinadas hacia atrás. También hacen año a año un viaje a Sudamérica desde Norteamérica, pero en este caso las poblaciones principales están en México, ¿ya? Y ahí en esa foto que se ve a la derecha se ve la desembocadura del río Utah, en Arica, donde en algunos casos se han visto cerca de 20.000 ejemplares, que constituye cerca del 10% de la población mundial de esta especie, ¿no? Entonces, es como para relevar que hay algunos humedales costeros que parece realmente esencial proteger si queremos conservar los procesos ecológicos de esta especie. También en humedales en la zona centro de Chile podemos observar a veces bandadas de algunos cientos o miles de ejemplares, normalmente descansando en la arena, pero también a veces yendo hacia el mar a buscar alimento, a cazar, a pescar pequeñitos peces, anchovetas. Y el rayador, esta es otra ave migratoria, pero en este caso se reproduce en el Amazonas, en Brasil, y viaja en la temporada postreproductiva, también la primavera-verano, a pasar esta temporada en Chile. Y su nombre viene de la forma en que raya el agua para de alguna forma hace una línea volando a ras del agua para capturar los peces que estén ahí en las aguas menos profundas. El ver esa conducta de alimentación es un espectáculo, y normalmente lo hace en estas aguas calmas, ahí en las lagunas que se forman en las desembocaduras de los ríos. Y ahora, lo increíble de esto es que les he hablado de especies totalmente distintas que se producen en Norteamérica, en México, en el desierto de Atacama, en los pajonales de la zona central, en Brasil, y todas estas gaviotas confluyen en un solo lugar, que son estos humedales de la zona, humedales costeros, ¿no? Entonces, estos humedales costeros ofrecen
tal nivel de provisión de alimento, de lugar de descanso, que son aprovechados por aves que tienen estrategias de vida, zonas de reproducción totalmente distintas, pero que de alguna forma confluyen en estos sitios y pasan muchos meses, ¿no? En algunos casos todo el año, en otros solamente algunos meses del año. Pero esto da cuenta de la importancia que tienen estos sitios y que son básicamente irreemplazables para cuidar estas especies. Y por último, les quiero contar de forma somera sobre otras aves acuáticas que también están en estos humedales costeros, y como para dar cuenta que no solamente están estas aves de pipín común, cholo nevado, estas playeras migratorias y estos gaviotas y gaviotines, sino que hay un conjunto súper diverso de especies de aves acuáticas para los cuales resulta fundamental estos sitios. En los cuerpos de agua, finalmente, vamos a observar hartas especies que necesitan de estos hábitats como descanso, como alimentación o como zona de reproducción. Como en el caso ahí que se ven hartas taguas, cisnes, patos, que y algunas garzas que se observan en los pajonales, ahí al fondo de la foto, que son el paisaje normal de un lugar que parece bien cuidado. En primer lugar tenemos las taguas, estas especies bien negras, oscuras, muy asociadas a la vegetación en los humedales, que se alimentan en la superficie, en aguas poco profundas, y que durante esta época que ya estamos en primavera, podemos observar estos nidos flotantes construidos de vegetación sobre los cuerpos de agua, donde depositan sus huevos. Estas son aves que en general vamos a ver en el agua o a veces en tierra a la orilla del camino, pero rara vez las vamos a ver volar, sino que las vamos a ver como corriendo, chapoteando sobre el agua y moviendo las alas, pero no las vamos a ver volar. Solamente pareciera que lo hacen de noche. Tenemos más de 12 especies de patos en Chile, siempre asociados a cursos y cuerpos de agua. Y algo bien interesante que tiene que ver de por qué para la fiscalización de vehículos en las playas deberíamos pensar también en los patos, es que prefieren zonas de pastizales adyacentes a los cuerpos de agua para sus nidos. Entonces hacen unos nidos que están súper ocultos en la vegetación, cerca del agua, pero obviamente no en el agua como en el caso de las taguas. Y estos nidos también son súper frágiles en la medida que pueden pasar 4x4, motos, algunos vehículos por estas zonas ya de pasto, como se ve ahí en la foto arriba a la derecha, donde también están las crías, los pollitos que pueden ser también atropellados por vehículos. Otro grupo de aves increíbles son los zambullidores, como su nombre lo indica, excelentes buceadores, que a veces desaparecen por varios segundos en busca de alimentos y que tienen unas conductas con sus reproductivas increíbles, como danzas de cortejo, que son hacen unos bailes sincronizados entre ellos, y también las vamos a poder observar cuidando sus crías en el dorso, ¿no? Cuando estas todavía no pueden nadar bien. Y estas, al igual que las taguas, hacen estos nidos sobre el agua. También tenemos cisnes, hay dos especies de cisnes en el país, el cisne coscoroba y el cisne cuello negro. Podemos observar normalmente la reproducción de estos cisnes en la zona central, a veces con nidos flotantes o a veces en la orilla en zonas de vegetación. Hace poco salió una noticia sobre la fiscalización que se había hecho en Chiloé, donde en algunos sectores de playa, donde habían colonias importantes de cisne cuello negro, y donde se había notado una presencia súper habitual de vehículos transitando muy cerca de las zonas de reproducción, lo cual puede hacer, evidentemente, fallar el proceso de cría y que estas aves no puedan
no pueden tener esta reproducción exitosa. Y para terminar, hemos hecho solamente un pincelazo de las aves que podemos encontrar en los humedales costeros, pero aparte de las aves que les he mostrado, hay aves rapaces, aves pequeñitas de pajonal, como los 7 colores, están las garzas que hacen grandes colonias en el totoral, aves que se esconden en la vegetación, como el pidén, o algunos paseriformes, que son estas aves más pequeñitas, como el bailarín chico, pero que también hace su nido de forma súper abierta sobre la vegetación, sobre el pastito, en zonas adyacentes a los cuerpos de agua. Entonces, básicamente, hay un grupo gigantesco de aves que dependen de los humedales para reproducirse, y el mensaje es que el control del tránsito vehicular es fundamental para ofrecer las condiciones óptimas o adecuadas al menos para que estas aves puedan seguir existiendo y las podemos seguir apreciando cuando visitemos esos sitios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo y Sharon, por tu presentación. Vuelvo a dejar la palabra a Ivo para que nos continúe con la capacitación. Gracias. Sharon va a ser la próxima. Súper. Sí, pero ahora lo dejamos con Sharon. Gracias, Ivo. Bueno, en la presentación anterior ya advertíamos cuáles son algunas de las principales amenazas que enfrentan las aves en los humedales costeros, y cuáles son también las implicancias que conllevan para la salud de sus poblaciones, tanto en términos de que dificultan o directamente impiden la reproducción en algunos casos, así como también hacen que incidan en un innecesario y en un alto gasto energético que termina por afectar muchas veces la condición corporal de algunos individuos. Muchos de ellos requieren, por ejemplo, un estado óptimo de su condición corporal para la migración, y esto acaba por ser afectado. En este último módulo vamos a profundizar en esta información, dando cuenta del nivel de impactos que generan sobre las aves, perturbaciones como el tránsito de vehículos en los humedales, en las playas y dunas, también la presencia de perros y de otros animales domésticos, como el ganado equino, bovino, caprino, y también diferentes actividades recreativas humanas. Para comenzar, ¿qué son estas perturbaciones? ¿A qué nos referimos con este término? Las perturbaciones se entienden como cualquier influencia externa que afecta de manera negativa la energía, o lo que se podría entender como el presupuesto de tiempo que dedican a ciertas funciones los animales. Como ya vimos, en muchos casos estas perturbaciones son ocasionadas por los humanos. Sin embargo, también en otras ocasiones hay amenazas que pueden ser provocadas por otros animales, ya sea a través de competencias por el hábitat o por los recursos alimenticios con especies exóticas invasoras, por ejemplo, o de animales más grandes también, cuya presencia le indica una señal de alerta por depredación a las aves que se encuentran en estos ecosistemas. Y por último también existen otras perturbaciones que son ocasionadas como consecuencia de fenómenos naturales o de condiciones ambientales que son fluctuantes y que acaban por modificar los hábitats y los recursos de los cuales dependen estas especies, ya sea como consecuencia de una sequía, de periodos extensos de sequía, de inundaciones, de tormentas, de incendios incluso también, o de otras que se podrían considerar de origen natural. Estas perturbaciones lo que van a ocasionar son respuestas en los individuos de aves, y estas pueden tener consecuencias a nivel fisiológico, los cuales se van a manifestar en los cambios de niveles hormonales asociados a un mayor estrés, por ejemplo, o también pueden tener consecuencias a nivel de conducta, como cambios en los principales ítems alimenticios, de qué se están alimentando estos individuos, o también en el tiempo en que van a dedicar a alimentarse,
cambios conductuales que se pueden reflejar también en términos de reducir el tiempo destinado a la protección del nido y de las crías, por ejemplo, o a otras ciertas actividades que sin duda son muy elementales para su sobrevivencia. También, por último, se pueden expresar otras consecuencias a nivel de población o de las comunidades biológicas, con todo lo que eso implica en la biología, en la ecología de este sistema, de este ecosistema humedal, como la desaparición o la ausencia de especies, variaciones en la cadena trófica, incluso también de variaciones en las condiciones ambientales de los sitios que están siendo afectados. Una de las principales amenazas o perturbaciones de origen humano que afecta a las aves playeras, así como también a sus hábitats y a los organismos que hacen uso de ellos, incluidos nosotros los seres humanos, es el tránsito de vehículos en estas zonas de playa, de dunas y de humedales costeros. Entre algunas de las consecuencias directas de esta actividad se encuentran la destrucción de nidos por aplastamiento, y el atropello de ejemplares también de aves, tanto de adultos como de polluelos. Es muy común que, por ejemplo, los polluelos, debido a esta coloración críptica, como mimetizada que mostraba Ivo en las presentaciones anteriores, pasen inadvertidos para quienes se encuentran incluso a muy pocos metros de los individuos, de los pollitos. Y eso mismo para los nidos, cuyos huevos también son de una coloración similar al ambiente y son depositados sencillamente en la arena, en una simple oquedad en el suelo. Y una vez que esos huevos eclosionan, los pollos van a trasladarse, a moverse en esas mismas áreas. Imagínense si suelen pasar inadvertidos para nosotros o para personas que están paradas muy cerca de los nidos o muy cerca de los polluelos, podrán imaginar lo que es para un vehículo que pasa a cierta velocidad, desde otra altura, con otra perspectiva, con otra visión del espacio. Sencillamente suelen ser atropellados y sin que los conductores en muchos casos ni siquiera logren percatarse, logren darse cuenta. En muchos casos también los polluelos, una vez que eclosiona el huevo, una vez que nacen, deambulan en las zonas aledañas de vegetación, un poco para evadir el viento, para ocultarse de depredadores, y lo que pasa con las huellas de vehículos es que también ven en estas huellas como una oportunidad de refugio, las suelen asociar como a un área en la que también se pueden ocultar, como es con la vegetación. Entonces, tanto polluelos como adultos se ocultan en muchos casos en estas huellas de los vehículos, como aparece aquí en la imagen inferior. Y bueno, lo que resulta finalmente en algo que se denomina como una trampa ecológica, porque luego viene otro vehículo a continuación que va a utilizar la misma huella y que va a atropellar a los ejemplares. Esto es algo muy, muy común en las playas en nuestro país, algo que sucede. Por otra parte, existen también otras consecuencias negativas que son un poco más indirectas de esta perturbación que ocasiona la presencia de vehículos en estos ecosistemas, como por ejemplo el estrés de temperatura que se genera en los huevos debido a que los adultos que estaban incubando no logran mantenerse incubando, no logran mantenerse en esa actividad por un periodo prolongado de tiempo debido a las constantes interrupciones que le provocan las personas que se acercan, o también los vehículos que pasan por ahí en los alrededores. Entonces los hacen volar en reiteradas ocasiones. Esta situación puede condicionar el éxito de la eclosión de esos huevos, y también incluso puede provocar en algunos casos que los nidos son definitivamente abandonados por los adultos. De forma adicional, también la perturbación que es recurrentemente ejercida por vehículos puede significar el desplazamiento de algunos individuos de aves hacia otros sitios, lo que significa, en simples palabras, el abandono de un lugar que era apto para las aves, que era en esencia apto,
y eso conlleva tanto una disminución de la diversidad y de la abundancia de aves en ese determinado lugar que fue abandonado, y a la vez también implica un mayor desgaste energético probablemente para el individuo desplazado, que ahora tendrá que volar una distancia mayor para acercarse a sus fuentes de alimento, por ejemplo. También puede ocurrir que en el nuevo sitio en el que se localizó el individuo desplazado, hayan otros individuos con los cuales tenga que competir por el espacio, por los recursos, por territorio, al llegar a ambientes que ya están siendo ocupados también por otras aves. En cuanto a otras amenazas, tanto directas como indirectas, que existen sobre las aves en estos ecosistemas, se encuentran los perros. Los perros constituyen una de las principales amenazas para la conservación de las aves en general. Son considerados como potenciales depredadores por parte de las aves, y su presencia trae diversas consecuencias. Una de ellas, sin duda, es la depredación, que sería como una afectación directa. Los perros, sobre todo aquellos que son denominados como de vida libre, recorren las playas y los humedales sin ningún control humano, y en ese contexto los huevos de las aves playeras son algo como un blanco fácil, ya que, como mostraba Ivo anteriormente, se encuentran depositados sobre la arena sin ningún tipo de protección. Sin embargo, el consumo de estos huevos por parte de los perros no es el único problema relevante, ya que también persiguen y matan a individuos adultos de muchas especies, muchas veces sin siquiera comerlos. Se ha documentado, por ejemplo, el ataque de perros no solo a aves, sino también a otros grupos de fauna, incluidos zorros, en humedales costeros como el humedal Río Maipo, como esta imagen que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y en el caso de otros mamíferos que habitan en humedales costeros, estos también pueden ser afectados por enfermedades que son transmitidas por los perros o por animales domésticos. Por otra parte, la presencia de estos animales provoca también estos constantes gastos de energía que ya mencionábamos para las aves playeras, ya que deben volar reiteradamente para ponerse a salvo de los posibles ataques, tanto de perros que son de vida libre, o bien de incluso perros que muchas veces, en muchas ocasiones, los pasean sus dueños, o pasean junto a sus dueños, o los dueños los sueltan y deambulan libres sin correa por las playas. Esto sin duda va a generar un aumento en los niveles de estrés de estas aves, ya que deben estar como en constante estado de alerta y manteniéndose con actitudes vigilantes durante largos periodos de tiempo. Esto es algo que suele incrementar durante la época de primavera-verano, porque es cuando hay un mayor uso de las playas por parte de nosotros, de los humanos, y eso coincide lamentablemente con el periodo reproductivo de estas aves. Entonces es una situación bien crítica. Las actividades recreativas que se desarrollan en estos ecosistemas también son una amenaza si es que no están planificadas de manera adecuada en el espacio. Las cabalgatas, por ejemplo, suelen interrumpir el descanso y la nidificación de las aves al transitar por zonas que estaban siendo ocupadas por las aves para estos fines. Y además, el constante tránsito de caballos por determinadas zonas termina por compactar el sustrato y generar pérdida de vegetación, que en muchos casos es importante tanto para la reproducción como para la temporada post-reproductiva, como ya comentábamos anteriormente, que los pichones van a buscar estos parches de vegetación para ocultarse. Los deportes náuticos también, por otra parte, generan algunas perturbaciones para las aves. Por ejemplo, se ha descrito que el kitesurf es una de las actividades que provoca mayores respuestas de estrés en las aves, ya que incluso las obliga de cierta forma a abandonar el sitio. También, entre otras de las actividades que se desarrollan en playas y humedales costeros, se suman los volantines y sus hilos como
como una amenaza importante, ya que al quedar abandonados en estas áreas naturales suelen provocar el atrapamiento de aves, la pérdida de extremidades y en algunos casos incluso la muerte. La presencia de ganado también, por otra parte, tanto de ganado caprino, bovino y ovino, al igual que en el caso de los caballos, también provoca esta compactación del sustrato de la que ya hablaba, que se traduce en que la vegetación tenga problemas para regenerarse o sencillamente deje de crecer en determinadas áreas. Asimismo, también se produce la depredación de flora del lugar debido al pastoreo de estos grandes mamíferos y en algunos casos el aplastamiento y la destrucción de nidos también de aves que se reproducen en las zonas aledañas al área por donde se están desplazando estos grandes mamíferos. Otra amenaza relevante para las aves playeras y en general para todos los organismos que habitan en humedales costeros es la pérdida y la fragmentación de hábitat. El desarrollo inmobiliario en este sentido puede provocar la modificación, la fragmentación o la destrucción de humedales al drenar y rellenarlos en algunos casos. A su vez también el desarrollo vial para conectar estas nuevas instalaciones suele discontinuar estos ambientes, discontinuar los hábitats, los fracciona y provoca, entre otras cosas, que la fauna quede expuesta también a atropellos por parte de vehículos. Por otra parte, el mal manejo del agua y la sobreexplotación de este recurso provoca también pérdidas de hábitat por desabastecimiento de algunos humedales que sencillamente se vuelven inutilizables para algunas especies de aves y así como también para otros organismos acuáticos. En síntesis, las perturbaciones antropogénicas generan diversas consecuencias para las aves acuáticas y para las aves playeras que habitan en estos ecosistemas. Entre esas consecuencias destaca la afectación a los procesos de reproducción, como ya decíamos, porque existe un menor tiempo dedicado a la incubación, al cuidado del nido, o la destrucción o incluso el abandono de estos nidos. Asimismo, entre las consecuencias existe un aumento del gasto energético, que es considerable, lo que genera dificultades para que las aves, por ejemplo, no logren aumentar de peso y acumular reservas de grasa, debido a que el acceso al alimento y a los sitios de descanso se impide o se limita en los momentos en que estas aves lo requieren. Recordemos que esas condiciones son necesarias e incluso pueden ser críticas para algunos grupos de especies que necesitan acumular grasa, necesitan recuperar peso antes de sus migraciones, por ejemplo. Como uno de estos grupos que nos mostraba Ivo anteriormente, algunas que migran, de hecho, largas distancias. Para ellas estas perturbaciones son críticas en el funcionamiento de sus procesos ecológicos. Y por último, las perturbaciones también pueden provocar desplazamientos de individuos, como ya decíamos, hacia áreas menos productivas o en las que otras aves que ya residen de manera previa les generan competencia entonces, llegando a ocupar esos mismos espacios. En cuanto a medidas de manejo que han sido implementadas en Chile y en otros países para reducir estas amenazas a las aves, tanto en playas, en humedales costeros, se encuentran la zonificación, algunas prohibiciones a veces de usos en ciertos sitios, cierres temporales, la implementación de refugios antidepredación o de unas guaridas que ya les voy a mostrar a continuación, y también medidas de forma directa de control de depredadores para reducir la depredación de los huevos o de los individuos de aves. Una de estas medidas, como ya decía, es la zonificación, la cual consiste en la habilitación de zonas para usos específicos como senderos y otros, por ejemplo. Esta es una medida que se aplica para ordenar el uso público de los sitios, asignando áreas donde se permite el desarrollo de determinados usos o actividades,
Las de la imagen son ejemplos del estado de Oregon, en Estados Unidos, donde algunas playas se han zonificado para diferentes actividades, esto por orden federal en este caso, existiendo, por ejemplo, algunas amplias extensiones de dunas en las que se permite el tránsito de vehículos 4x4, incluso en ocasiones se concesionan a algunos sectores a agentes turísticos para que desarrollen esta actividad para la venta de servicios asociados a las motos o jeeps, pero por otra parte, todo el resto de las extensiones de dunas del estado tiene restricciones y una prohibición de ingresar con este tipo de vehículos. Entonces, es en el fondo una forma de negociación entre los usos humanos que se quieren desarrollar en algún sitio, y es ordenarlos para que no terminen afectando como a la totalidad de la zona costera, sino que se puedan restringir en algunos y permitir en otras áreas específicas. Asimismo, también acá en Oregon existe, por ejemplo, una zonificación en cuanto a las áreas que están habilitadas para el paseo de mascotas. Existen playas donde su ingreso está prohibido, como pueden ver en la imagen, y también otras en las cuales se permite a los dueños pasearlas, pero siempre con la restricción de que sea haciendo uso de correas. Lo mismo sucede con áreas de camping, con la habilitación de zonas exclusivas para investigación científica, zonas de manejo, restauración de humedales, entre otros. En Chile, de hecho en la región de Valparaíso, existe una experiencia más reciente y de menor envergadura que la que comentaba en el estado de Oregón, pero con un similar propósito. Esta ocurre en la comuna de Santo Domingo, donde el municipio ha decretado a través de una ordenanza municipal la prohibición de libre tránsito de mascotas en la playa Marbella, que es la playa que está aledaña al humedal Río Maipo, y a su vez el municipio habilitó una playa especial para mascotas, que se encuentra alejada de esta desembocadura del río, se encuentra un poco más al sur, y en ella los perros pueden pasear junto a sus dueños, siempre y cuando cuenten con correa y cumplan el único requisito de que sus desechos sean retirados en bolsas para mantener la limpieza y el cuidado del sector. Acá aparece una imagen en el costado inferior de la pantalla de esta playa que existe y que está habilitada para mascotas en Chile. También existen algunas medidas de cierre temporal de zonas de reproducción y de descanso de aves. En el mismo estado de Oregón, que ya ejemplificamos en la diapositiva anterior, y también en parte de California, en la costa pacífica de Estados Unidos, se consideran, por ejemplo, las fechas de la temporada reproductiva de las aves playeras para prohibir el tránsito de vehículos, de bicicletas, incluso el vuelo de drones o de otros aparatos voladores tecnológicos. Así como también el tránsito de perros en ciertas playas, como ya decía, permitiendo en ese periodo reproductivo de las aves solo el tránsito peatonal y de algunas cabalgatas por la arena, pero estas cabalgatas las restringen solo a la zona húmeda, a la zona como de la línea de marea, de forma que no interfieran con los nidos que están en la zona seca un poco más arriba por la playa y las dunas. Exclusivamente en ese periodo. En Chile también existe una experiencia incipiente en cuanto a esto en la desembocadura del río Maipo, en la comuna de Santo Domingo, que también mostré anteriormente con el caso de las playas para perros. Aquí en la desembocadura del río Maipo se han instalado cercos de cierre perimetral para demarcar el área de nidificación de las aves playeras, específicamente en este caso es del pilpilén común, durante su periodo reproductivo, que es entre los meses de septiembre y febrero aproximadamente. Si bien, como pueden ver, esta instalación representa más bien un cierre simbólico del área, ya que cualquier persona o animal lo puede transgredir ingresando por abajo o por arriba de la cuerda incluso, pero tiene un objetivo tiene, además del objetivo de restringir el acceso, en realidad busca visibilizar la existencia de las aves playeras en este sitio y el uso compartido que podemos hacer de estos espacios naturales. Busca fomentar el respeto por los ciclos de vida con estos organismos que
con los que cohabitamos en este territorio. Este tipo de cercos similares también han sido implementados, de hecho, en otros humedales costeros y en dunas del territorio nacional, en otros de la región de Valparaíso, precisamente como el humedal El Membrillo en Algarrobo, también en la laguna de Cartagena, entre otros. Bueno, la medida anterior también se ha complementado con la instalación de refugios antidepredación en la desembocadura del río Maipo, los cuales a la fecha aún son un modelo experimental cuyo objetivo es proteger los nidos del pilpilén común de los depredadores que se encuentran en este sitio, que son fundamentalmente perros e incluso algunos zorros nativos. Este refugio, como pueden ver, consiste en algo como una jaula, la cual se instala sobre el nido y cuenta con 4 accesos para permitir el ingreso y la salida de los adultos que están incubando los huevos, para que puedan entrar y salir sin ningún problema. Y a la vez estos accesos se reducen, como pueden ver en la imagen de acá, han sido reducidos para que ese tamaño no permita el ingreso de depredadores, al menos de depredadores de tamaño grande y mediano. Otras medidas similares también se han desarrollado en la costa atlántica y pacífica de Estados Unidos durante varios años, como el que pueden ver acá, que es para una medida aplicada para una especie de chorlo en este caso. Y en ellas los investigadores han emprendido esta acción para resguardar los nidos de esas especies y bueno, continúan también siendo aún evaluadas, pero de forma similar a algo que ya se está implementando incluso acá en Chile. Otra forma de manejo de los hábitats de las aves playeras para reducir un poco, mitigar estas amenazas, es el control de depredadores. También en Norteamérica existen localidades en las que está permitida la caza o la captura o el traslado de algunos depredadores silvestres, por ejemplo, como en el caso de los coyotes, como este de la imagen, o también en algunos casos de perros que se encuentran asilvestrados. Estos depredadores suelen ser removidos hacia diferentes sectores para evitar la depredación de especies que, si bien también son nativas, presentan mayores amenazas y niveles de riesgo de extinción. Por eso se justifica como la prioridad de generar acciones de resguardo. De esta forma, como evidencian los diferentes ejemplos mostrados, el objetivo de la zonificación y de la implementación de medidas para el resguardo de sitios es justamente no incurrir en una total o ciega restricción de los usos y de las actividades humanas, sino más bien buscar vías para compatibilizar esos usos y para posibilitar así la convivencia entre objetivos ya sean de mantención, de restauración, de conservación biológica, y los usos antrópicos que los humanos hacemos en estas áreas naturales. Con esto termino. Sharon, Ivo, gracias a todos. Damos por finalizada entonces la segunda capacitación de fortalecimiento en la fiscalización. Esperamos que esta instancia haya sido gratificante para todos ustedes, que les sirva en su gestión día a día. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a todos.